¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de algunas creepypastas de Sonic, más allá del terror barato y las imágenes editadas? Hoy vamos a hablar de una de las historias más polémicas del fandom, Sayi-X, y no solo de la creepypasta, sino de su creador y del contexto que la rodea. Porque detrás de este archivo maldito no hay solo texto y sprites alterados, hay discusiones de foros, guerras de ships, obsesiones de fandom y una rivalidad muy marcada entre personajes que terminó filtrándose directo en la historia. Vamos a explorar quién estaba detrás de Sayi-X, su fuerte admiración por Sayi Acorn, su conflicto constante con otros fans, y cómo eso terminó influyendo en dos creepypastas de Sonic bastante criticada. La creepypasta Sonic X, episodio 79 está narrada por un supuesto ex empleado de 4Kids que dice haber encontrado un DVD descartado con un episodio perdido de la serie. Aunque no era fan del anime, y muestra desde el inicio un fuerte rechazo hacia Amy Rose, decide llevarse el disco para subirlo a internet. Al reproducirlo, descubre archivos extraños con mensajes perturbadores y apariciones de Sayi Acorn, presentada con una voz triste y tonos rojos en pantalla. El episodio muestra escenas alteradas donde Amy es retratada como una figura molesta y agresiva, mientras Sayi aparece como una presencia trágica que afirma haber sido asesinada y olvidada. Luego se muestra un flashback donde Rosie Rascal, versión temprana de Amy, confronta a Sayi y la amenaza de muerte. Más adelante, Sonic aparece visitando una tumba dedicada a Sayi, tratándola como su dulce princesa, y Amy destruye la lápida con enojo. El archivo finaliza con un mensaje textual que afirma que Amy Rose fue creada para reemplazar a Sayi Acorn. Después de eso, los archivos desaparecen y la imagen de Sayi invade el escritorio del protagonista, cerrando la historia con un último elemento sobrenatural. En Sayi-X, el narrador, un fan obsesivo de Sonic Satami de Sayi Acorn, compra por eBay un DVD sospechosamente barato que supuestamente contiene todos los episodios de la serie. Al recibirlo, descubre que el disco no tiene vídeos normales, sino un archivo ejecutable llamado Sayi-X. Al abrirlo, primero parece reproducir un episodio real, pero el sistema falla y comienzan a ocurrir comportamientos extraños en su computadora. Luego, al jugar Sonic en un emulador, el juego se corrompe. Los escenarios se vuelven oscuros, aparecen mensajes dirigidos al jugador y los personajes, Tails, Knuckles, Amy y Cream, se muestran mutilados o aterrorizados. El juego obliga al jugador a avanzar mientras cada personaje sufre un destino violento. Finalmente aparece Sayi como último personaje jugable, atrapada en un nivel sin salida donde es aplastada por la oscuridad. Después se muestra una escena alterada de Satan con Sonic en versión demoníaca atacando a Sayi. La historia termina cuando el narrador descubre en su habitación el mismo peluche de Sayi que había visto en eBay, ahora sin ojos, sugiriendo que la entidad del programa pasó al mundo real. Muy bien, si has llegado hasta acá, ¿estás listo para escuchar sobre nuestro autor? La historia fue escrita por Terrarita, alias Abandon Lines, alias Krazika Koponi, o Terrakiverkop. Hace tiempo que se fue, pero su legado parece perdurar. Era una fan infame de Sonic que salió del armario durante la era de Blockbuster Critic. Para que te hagas una idea de que era un fan de Sonic muy raro. En fin, Terra era obviamente un fan muy enérgico de Sonai que odiaba absolutamente a Amy Rose. Tuvo una guerra con un fan de Sonami que duró más de 2 años antes de que la prohibieran y aparentemente desapareciera entre la multitud. Lo triste es que esta pasta es una ventana a su mentalidad, mostrando lo loca que estaba entonces. Tampoco era su único creepypasta. ¿Sabías que escribió Sayi-X? Como ya escucharon recientemente y tiene sentido. Y si tienes curiosidad, sí, hace tiempo que se fue. No tiene un artículo en Enciclopedia Dramática, pero fue cubierta en un post de DeviantArt de la web, y eso debería ser suficiente.
Necesito sinceramente que esto me persiga desde hace años. Soy quien escribió el Sally X original. He hablado de la historia varias veces en mis redes sociales, pero sentí que era apropiado volver a hablar de ella como es debido. Publiqué la historia alrededor de 2012. Aunque quisiera poder decir que era una trollpasta, la intención era ser completamente seria. El propósito de la historia era una especie de concurso para una historia relacionada con Sonic X de un antiguo amigo mío, a quien le pertenece el concepto de Sally X y el diseño. Mi lengua materna no es el inglés, por lo que tiene algunos errores gramaticales, y la molesta cantidad de sangre era más propia de Sonic X, así que intenté incluir todo lo que pude porque, al parecer, eso era lo que consideraba espeluznante en aquel entonces. Por eso existía toda la escena del tentáculo. Se suponía que debía ser absurda y repentina, como algo extraño que aparecía de repente y era difícil de comprender. El jugador que disfrutaba de esta escena debía ser aún más espeluznante, porque se suponía que Sonic X se corrompía su mente o algo así, pero simplemente resultó ser un fetiche realmente espeluznante porque no hice nada con el concepto. Es simplemente vergonzoso. Tenía muchas ganas de impresionar a mis amigos, lo que me llevó a copiar la premisa del video de creepypasta de Sonic que hizo Chinnelin. Fue una desfachatez. Incluso entonces sabía que era una desfachatez. Es algo que lamento profundamente, no solo por su mala reputación, sino sobre todo por la popularidad que había adquirido Sally X. Es increíblemente injusto para Chinnelin que su trabajo fuera robado por un narcisista autista angustiado que se llevó todos los elogios y el crédito, y para mi amigo, quien ideó la idea y desconocía por completo mi robo. Siempre que hablo de Sally X, debo darle crédito a Chinnelin. También debo avisarles que usen Sally Alt, ya que el concepto fue rehecho correctamente por el creador de los personajes. Es la razón principal por la que estoy aquí. La historia es casi 100% plagio y el resultado de intentar ser lo más atrevida posible. Es triste, sinceramente, cuando intenté hacerla buena cuando todo el concepto es fundamentalmente defectuoso, pero lo que odio aún más es cuanto pareció conectar con la gente de todos modos. La gente hizo fanart y fangames de ella cuando la historia ni siquiera ganó el concurso para el que fue diseñada, aunque no es como si lo mereciera para empezar. Siguen, a día de hoy, sentados frente a sus computadoras planeando, guionando y perdiendo el tiempo en una historia que nadie en su sano juicio debería disfrutar sin ironía. Tengo una especie de autismo, imagínense. Que me llevó a estar hiperconcentrada en la princesa Sally. Estaba obsesionada con ella de forma enfermiza en la época de la historia, porque por aquel entonces me costaba distinguir la ficción de la realidad y me ponía a la defensiva si alguien se atrevía a insultar al personaje. Esta es una historia aparte. A ver si les suenan los nombres Terrarita o Adicta a los Satam. Aunque no lo crean, la persona que hizo la infame muñeca esqueleto de Sally Acorn me contactó simplemente porque estaba obsesionada. Me dijeron que el esqueleto era de madera y que lo habían robado o comprado en una universidad porque lo estaban desmantelando, y se ofrecieron a hacerme mi propia muñeca. No bromeo. También revelaron que la muñeca Sally era, en efecto, una muñeca sexual. Tiene pantalones de piel para cubrirlos. Menuda curiosidad. Conseguiré pruebas si alguna vez logro acceder a la cuenta de DeviantArt donde se escribieron los diarios. Estuve haciendo más contenido sobre Sally a finales de 2020 para el hashtag Rally4Sally, pero ya he descartado el personaje /fandom. Si hubiera sabido el daño que causaría plagiar esta historia, no lo habría hecho. Esperaba que todo el fandom de Sonic X desapareciera cuando la gente se diera cuenta de lo inquietante y egocéntrica que era la historia original, pero sigue creciendo con más y más juegos, fanarts e historias. Hay un mod de Friday Night Funkin' en desarrollo, por Dios. ¿Por qué? Necesito disculparme por haber tenido que leer la historia original. También me disculpo con Chinnelin, el creador de Sally X, y con todos los que quedaron fascinados con ella. Además, si algún fan de Sally X lee este comentario, deje de crear contenido sobre Sally X. Basta. Busquen algo mejor que hacer, se los ruego. Apoyen al creador de Sally X y, al menos, respeten sus deseos. Y así llegamos al final de esta historia. Detrás de Sally X y Sonic X, episodio 79 no había un estudio secreto, ni un archivo perdido, ni una conspiración de Sega, sino un fan extremadamente involucrado emocionalmente con un personaje ficticio, envuelta en guerras de fandom, rivalidades de ships y una obsesión que terminó filtrándose en sus historias.
El autor, conocido como Terrarita, Abandon Loneliness, Krasika Koponio Terrakiverko, años después admitió públicamente que Sally X fue escrita con la intención de impactar, que exageró el gore porque creía que eso hacía una creepypasta aterradora, y que gran parte del concepto fue un plagio directo del trabajo de Chinelin. También reconoció que su estado emocional y su hiperfijación con Sally Acorn influyeron fuertemente en el contenido. Con el tiempo, expresó vergüenza por la historia, pidió que se dejara de difundir y dio crédito al creador original del concepto. Pero como suele pasar en internet, una vez que algo se vuelve viral, ya no pertenece a su autor, pertenece al archivo eterno de la red. Este caso no es solo sobre creepypastas mediocres o mal escritas. Es un ejemplo de cómo el fanatismo extremo, las peleas de comunidad y la necesidad de validación pueden deformar la creatividad. Y también de cómo el plagio y la obsesión pueden generar obras que se vuelven famosas, por las razones equivocadas. Al final, más que terror, lo que queda es una lección. No todo lo oscuro nace del misterio, a veces nace del conflicto, la fijación y el deseo desesperado de ser visto.